Amén. Vamos a buscar en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y vamos a leer los versículos 28 al 31. Isaías, profeta Isaías capítulo 40, los versículos del 28 al 31. Dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Y dice el 31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Vamos a leer ese versículo todos juntos. Estoy en la Nueva Versión Internacional, el versículo 31. 1, 2 y 3. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hubo algunos que sí pudieron conseguir la Nueva Versión Internacional. Hubo otros que no, pero bien. Dice en este pasaje, esa palabra que dice, pero los que confían en el Señor, en otras traducciones, en otras versiones, y la palabra que se utiliza en el original también se puede traducir como esperar. Los que esperan, dice en la Reina Valera, dice los que esperan en el Señor. Y los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, tienen recompensas. Y ahí las menciona cuáles son cada una de esas recompensas. Los que esperan, los que se mantienen firmes, los que tienen la capacidad de, aunque yo estaba aquí parado sin hacer nada, los que tienen la capacidad de bajar la ansiedad y simplemente esperar. Esperar. Los que esperan en Jehová, los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y como esta misma palabra se puede utilizar para confiar y para esperar, yo pensaba que qué interesante que mientras uno espera, tiene que confiar. En lo que uno espera, tiene que confiar en que algo va a suceder. Nadie espera porque sí, nadie espera la nada, sino que cuando uno está en ese momento de espera, es porque confía que algo va a suceder. En este pasaje de Isaías capítulo 40 es bien interesante que el capítulo 39 es donde ocurre lo siguiente. Hay un rey en Judá, un rey se llama Ezequías, después de David, quizá uno de los mejores reyes. Pero ¿qué sucede con este rey Ezequías? El rey Ezequías, en un momento, vinieron unos visitantes de Babilonia, y cuando llegan esos visitantes de Babilonia, de un pueblo pagano, de una nación extranjera que estaba poco a poco convirtiéndose en un imperio, cuando vienen esos visitantes donde Ezequías, donde el rey Ezequías, Ezequías tuvo una necedad, actuó neciamente, y a los extranjeros que estaba convirtiéndose en un imperio, les enseñó todo lo que había en el país, les mostró todo lo que había. Le dijo: mira, aquí está mi reino, aquí está mi tesoro, este es el templo, aquí que nosotros guardamos el tesoro, el oro, la plata, los utensilios preciosos, aquí es que tenemos esto y lo otro. Les enseñó, les mostró todo cuanto ellos tenían. Y dice en la profecía de Isaías, en el capítulo 39, al final, dice: por cuanto tú enseñaste todo esto a los visitantes de Babilonia, en un tiempo
esas mismas personas de Babilonia van a venir y se van a robar todo lo que tú les enseñaste, incluyendo tus jóvenes, incluyendo las personas de tu reino, se lo van a llevar a Babilonia. ¿Y qué sucedió? Luego de esa profecía del capítulo 39, viene la profecía del capítulo 40, que es la que estamos leyendo ahora. Isaías comienza a hablar y decir: Dios, a pesar de que ustedes van a ser esclavos en algún momento, Dios los va a consolar, Dios va a tener cuidado de ustedes, Dios los va a devolver a su tierra. Y ahí comienza también a hablar acerca de Jesús, acerca del Salvador. Comienza a decir esa profecía del precursor de Juan el Bautista, decir: voz que clama en el desierto, voz del que habla en el desierto, allanad el camino del Señor. Y vemos cómo luego de una necedad, de una afirmación del Señor, un juicio de Dios sobre Judá, viene una profecía buena, viene una profecía que es para el pueblo de Judá, para el reino, una profecía muy buena, pero hay que esperar. Para que esa profecía se cumpliera, había que esperar. Y pensando en esos episodios de nuestro día a día en los que tenemos que esperar, pensaba en qué cosas uno tiene que esperar. Una fila de un banco, los 15 y los 30, eso es increíble. No se puede ir. Es mejor ir un par de días después y no hacer esa fila. O sacar internet banking. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo digital y lo virtual, ¿verdad? También pensaba, en qué otra eventualidad, en qué otro concepto uno tiene que esperar, y es en un tapón. En un tapón ahora que, ya que todos los comerciales están abriendo y todo, pues se arman tremendos tapones. Pensaba, y qué difícil es cuando uno está en un tapón y tú estás en tu fila y ve que la de la izquierda o la derecha comienza a avanzar. Tú dices: pero déjame entrar aquí. Y cuando doblas y te entras en la que está avanzando, esa se detiene y donde tú estabas comienza. ¿A quién le ha pasado? Sí, a todos nos ha pasado. Todos los desesperados somos nosotros. Eso también nos pasa cuando tenemos que esperar. Qué difícil es aquietar nuestra mente, qué difícil es confiar en que va a pasar, confiar en como dice en la Biblia, en que todo pasa, confiar en que este tiempo de espera en un momento va a pasar y lo que uno anhela, lo que uno quiere va a llegar. Las mujeres, me imagino lo interesante que debe ser para una mujer embarazada, todo ese proceso. Todo ese proceso son 9 meses y cada proceso va diferente y cuando va creciendo y creciendo y creciendo. Y me imagino que quizá hay días en que la mujer dice: pero ya sal, ya. Como que quiero que salga ya, no quiero pasar estos malestares, quizá durmiendo, etcétera. Los hombres me imagino que también dirán amén, ¿verdad? Esperar, uno de los mayores retos de la vida es esperar. El asunto es que el que espera es quien obtiene el resultado. El que espera es el que obtiene la recompensa. Si en una fila de un banco, tú haces tu fila, pero en un momento te vas, no va a hacer la transacción. El que espera, el que se mantiene hasta el final, es el que obtiene la recompensa. Y yo pensaba, pero ¿por qué a veces es tan difícil esperar? ¿Por qué a veces se nos dificulta esperar? Y pensé en ese ejemplo que mi papá nos conversaba hace un par de domingos. Ese ejemplo tan interesante de Saúl. Cuando Saúl, el profeta Samuel, le había dicho al rey Saúl: espérame 7 días.
espérame 7 días y al cabo de los 7 días, entonces yo voy a llegar y vamos a hacer el sacrificio y luego entonces tú puedes ir a la batalla. ¿Qué se le dificultó a Saúl? Se le dificultó que lo que Samuel iba a hacer, él lo podía hacer. El sacrificio era algo que él mismo podía hacer. No debía hacerlo. No debía hacerlo. Esa era desobediencia. No debía hacerlo. Pero era algo que él podía hacer. Cuando hay cosas que nosotros podemos hacer, que creemos que podemos resolver nosotros mismos, se nos dificulta más esperar. Se nos dificulta más esperar. Cuando uno tiene que abstenerse de hacer algo que tú piensas que sí lo puedes hacer, que sí está bien que tú lo hagas, se hace difícil esperar. Porque en otro caso, en el caso en el que necesitamos la intervención divina de Dios, si hay una enfermedad que uno no puede hacer nada, no hay de otra, hay que esperar. Hay que esperar lo que el médico diga, hay que esperar la obra de Dios, hay que esperar lo que la misericordia de Dios, el milagro de Dios, hay que esperarlo, no hay de otra. Pero cuando sí uno puede hacer algo, qué difícil se nos hace mantenernos estables durante todo ese tiempo. Pero durante ese momento de espera hay algo que se desarrolla en nosotros. Hay algo que Dios va haciendo y no es casualidad que una y otra vez el Señor a los hombres y mujeres de Él en la Biblia los pone en un compás de espera. Los pone en un tiempo de espera. Abraham lo puso en un tiempo de espera. David, a José lo puso en tiempo de espera. Inclusive a Esther, tiempos de espera. Tiempos en el que tienes que mantenerte fiel, tienes que mantenerte firme, pero tienes que esperar. Todavía no es el tiempo. Y esa misma palabra que se utiliza en ese pasaje de esperar, la misma palabra se utiliza en estos salmos. Salmos 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré en Dios. Salmos 22:4 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. En ti se apoyaron nuestros padres y tú los libraste. Dice Salmo 37:40: Jehová los ayudará y los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Dice el Salmo 39:7: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Porque mi esperanza está puesta en ti. Hay un video bien gracioso que nos muestra gráficamente lo que uno quizá desde niño y a veces hasta de adulto, lo que sucede en nuestro interior, lo que sucede a veces cuando nadie nos ve, mientras tomamos este tiempo de espera. Vamos a ver este video. La prueba del marshmallow. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have two. Ella le dice: te voy a poner un marshmallow aquí. Si tú esperas hasta que yo vuelva, te voy a dar 2. Si te lo comes, solamente te toca ese. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Papi decía que ese último era Rafael Antonio. Los que confían en el Señor, los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y estuve buscando cuáles son estas palabras en el original. Y dice, los que confían, los que esperan en el Señor, van a ser capaces de atravesar. Eso de renovarán sus fuerzas, en la traducción lo que quiere decir es que van a ser capaces de atravesar, van a ser capaces de ese momento duro, van a ser capaces de enfrentarlo, de llegar, de lograrlo. Van a ascender. Cuando dice esa palabra de ver como las águilas, volarán como las águilas, ascender y ver el panorama completo, van a ser capaces de ver a lo lejos y ver cómo el Señor va a operar, ver el plan de Dios. Volarán como las águilas, quiere decir que van a poder remontarse y ver sobre la situación, ver sobre el problema, tener la capacidad de estar centrado. Esa palabra de caminarán y no se cansarán, van a poder avanzar sin desmayar, van a poder continuar sin desfallecer, van a poder caminar sin cansarse. Y lo interesante es que la palabra cuando dice correrán y no se fatigarán, es como si el tiempo de espera hubiese terminado, porque dice van a ir apresuradamente, van a tener prisa, pero sin afanarse. Cuando ya el momento de espera se termina, es como si Dios te diera entonces toda la capacidad de ahora ir rápido, de ir apresuradamente, pero sin afanarte, sin tener la necesidad de entrar en ansiedad. Los que esperan van a desarrollar destrezas que los harán más fuertes, más audaces, con una mejor visión, con una mejor audición de lo que Dios quiere hacer, capaces de atravesar inconvenientes y problemas mayores, van a ser capaces de abrirse paso. Los que esperan, los que se mantienen estables, van a ser capaces de abrirse paso entre la multitud y descollar de acuerdo al propósito de Dios. Y cuando llegue el momento de actuar, cuando la espera se termine, van a poder apresurarse, adelantar, darle rápido, pero sin afanarse. Y esto lo vemos y me voló la cabeza cuando leyendo luego en la historia de José, el tiempo de espera de José desde los 17 años, cuando Dios le da esos sueños y le dice, mira, tú vas a estar por encima de tus hermanos, tú vas a estar por encima de tu papá, de tu mamá, pero hasta que eso llegara, pasaron alrededor de 15 años. Cuando llegó el momento, ¿cómo fue que José pasó de ser un preso a ser el gobernador de Egipto? Y entonces me hizo sentido lo que dice aquí, el que esperó
entonces Dios lo asciende apresuradamente, Dios lo ascendió apresuradamente. No tuvo que esperar más, o sea, de un momento pasó el milagro. Inclusive pensaba inclusive en lo que ha pasado con mi hermana Loren. Yo, o sea, Loren, sin buscar cámaras, sin buscar que la vean, sin buscar nada de eso, pero buscando, esperando en ella, viendo, estudiando. Y me imagino que buscando al Señor, y en un momento, ¡pum! Y Loren es toda una influencia en el país y fuera del país. En un momento. El que espera, el que se mantiene estable, en un momento todo puede cambiar. ¿Cómo fue que David pasó de ser un pastor de ovejas, un niño que ni siquiera lo estaban contando dentro de los hermanos? ¿Cómo fue que pasó a ser, luego de que mató a Goliat, pasó a ser el mejor capitán de Israel? El mejor capitán de Israel solamente después de que mató a Goliat. ¿Cómo fue eso? Un muchacho que ni siquiera sabía tomar la espada y el escudo y ponerse una vestimenta de soldado, que ni siquiera sabía eso. ¿Cómo fue que sucedió? Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, verán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando llegue el momento en que la espera termine, entonces descollan, van con todo. ¿En qué en tu vida estás esperando? ¿Qué promesa Dios te ha dado? ¿De qué el Señor te ha hablado? ¿Qué sueños has tenido? ¿Qué profecías te han dicho? ¿Qué has estado esperando? Y quizá la espera ha sido de horas, pero quizá la espera ha sido de días, semanas, meses, años. ¿Qué el Señor te ha dicho? Que tu familia va a venir a los pies de Dios. ¿Qué el Señor te ha hablado? Y en eso le oraba y le decía: Señor, ¿con qué historia tú quieres que enlace este mensaje? Y en lo que estaba orando, realmente me sentí muy confrontado, porque el Señor me habló en ese tiempo de oración y me dijo: habla de tu historia. Y yo decía: pero ¿de cuál historia, Señor? ¿De cuál de todas las historias? Y el Señor me llevó a esta historia. Yo tenía entre 17, 18 años. En ese momento el Señor me había ayudado a tener una intimidad mayor con Él, pero al mismo tiempo tenía altos y bajos, y estaba en una intimidad con el Señor y después bajaba mi relación con Dios y subía. Pero había un deseo en mí de mantener una relación estable con Dios. ¿Qué sucede? En ese tiempo, siendo ya pasando de adolescente, siendo joven, comenzó a surgir en mí una rebeldía, un orgullo, principalmente hacia mi papá. Y yo, como que yo decía, yo quiero honrarlo y voy a mantenerme honrándolo, pero no quisiera como tener mucho que hablar, ni mucho que decir, sino solamente lo que tengo que hacer y ya. Y en esos días como que tuve ese pensamiento: solamente quiero mantenerlo así, honrar. Y como que fueron pasando los días, y en eso llegamos a un campamento de lo que se hacía en La Vega. Uno de esos campamentos de la iglesia completa ya, y pasábamos un tiempo buenísimo. En eso, en un momento de adoración, yo creo que Iluminada era que estaba cantando, dirigiendo la alabanza hace muchísimos años. Y yo estaba tocando ahí bajo, y en una comenzamos un tiempo de adoración, de exaltación al Señor, buenísimo. Pero yo sentí que me cayó una tristeza encima.
yo tocando ahí y sentí que me cayó toda una tristeza encima. Y comencé a orar y decir, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Y en eso papi subió y comenzó a dirigir ese tiempo. Subió a la tarima y comenzó a él a dirigir ese tiempo. Y yo sentí muy claramente como el Señor me dijo, tienes que restaurar tu relación con tu papá. Y en ese momento para mí fue bien duro, bien difícil. Una lucha con el Señor, orando, Señor, pero sí, pero no. Y al final oré y dije, sí, Señor, es verdad, tú tienes razón, yo estoy mal, perdóname, me arrepiento y quiero restaurar mi relación con Él. Pues en ese mismo momento, el Señor me mueve y me dice, ¿por qué esperar? Hoy estamos hablando de esperar, pero el Señor me dijo en ese momento, ¿por qué esperar para restaurar? ¿Por qué esperar para hablar con Él? Y yo, bueno, porque Él ahora mismo está hablando, está dirigiendo, no puedo interrumpirlo en este momento. O sea, Señor, eso está fácil. O sea, no puedo ahora mismo interrumpirlo. Y el Señor me fue moviendo otra vez, moviéndome. Hasta que en una yo dije, sí, ya, tengo que ir. Y llorando, vuelto en lágrimas, me quité el bajo y fui a donde papi, le di un abrazo y nos quedamos ahí abrazados. Yo ni sé quién fue que siguió dirigiendo en ese tiempo. Yo lo que sé es que yo estaba abrazado de papi y ahí le pedí perdón y le dije de todo lo que había hecho mal y que necesitaba su perdón y todo eso. Y aquí es que viene la historia. Aquí es que viene el punto de esta historia. En ese momento, yo con 17, 18 años, papi se quitó su camisa y me la puso encima. Y comenzó a profetizar sobre mí, a orar y decir, Señor, úsalo, bendícelo, úngelo, que... Y él orando hablaba que él en algún momento sea el sucesor, quizá pastor de la iglesia. Y ahora yo tengo 34, hace 18 años, en ese entonces tenía 18, es decir, han pasado 16 años. Y en ese momento cuando papi oraba por mí, yo decía, pero yo no estoy listo, yo no quiero ser pastor ahora, ni quiero nada de eso ahora. Y hoy me doy cuenta, todavía yo no soy pastor, mi papá lo honro, lo amo y lo respeto y él es el pastor de la iglesia. Lo que sí es que en este tiempo de espera, no para ser pastor, sino para que el Señor me siga usando, en este tiempo de espera, el Señor ha ido transformando mi carácter, ha ido transformando mi ser y el tiempo de espera se convierte en un crecimiento. Posiblemente hace quizá 10 años yo no me hubiese imaginado predicando aquí. No me hubiese imaginado predicando aquí. Y por la gracia de Dios hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí, quizá el Señor, no sé, por alguna razón me eligió y hoy estoy aquí. Pero pensé, desde los 18 hasta este momento, si yo no hubiese esperado mi tiempo, quizá hubiese deshecho lo que Dios tenía planeado. ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué promesa Dios te ha dado? ¿Qué sueño Dios te ha dado? ¿Qué regalo Dios te ha dado? Que quizá te has desesperado, has tenido ansiedad. Mientras Joel puede subir al piano.
¿Qué te ha dado ansiedad? O quizá tú esperando, se han burlado de ti, te han humillado, has tenido pensamientos de desesperanza, has tenido calamidades. ¿Qué tú has estado esperando que no ha llegado? Lo que el Señor promete es que los que esperan en el Señor, los que esperan en Él, sus fuerzas van a ser renovadas. Van a volar como águilas. Van a poder ver el panorama completo. Van a correr y no se van a fatigar. Y van a caminar y no se van a cansar. Y no quiero decirlo como un cliché de tu momento viene. No quiero decirlo como un cliché. Pero sí, tu momento vendrá de acuerdo a la promesa del Señor para ti. No de acuerdo a lo que tú hayas declarado para ti, de lo que tú quieres. No de acuerdo a eso, sino de acuerdo a la promesa de Dios para ti. Lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios te ha mostrado en intimidad, lo que Dios ha profetizado, lo que Dios te ha hablado. De acuerdo a eso, se hará. Puede ser sanidad, puede ser liberación, puede ser restauración. Puede ser como Loren que quizás vas a estar en estratos sociales más altos. Puede ser una compañía, puede ser que tu compañía ahora explote como nunca antes. Mientras esperas, confía. Mientras esperas, confía. La espera de cada uno es diferente. La espera tuya no es la misma mía. La espera de cada uno es diferente. La espera de José fue diferente a la de David, fue diferente a la de Abraham, fue diferente a la de Jacob. Todas fueron diferentes. Todas. Lo que sí sucedió es que el que esperó obtuvo la recompensa. Saúl, que no esperó, se lo llevaron del reinado. El que espera tiene la recompensa. El que no espera no la tiene. Jesús. Para finalizar, quiero leerte lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:3. Para ayudarte a esperar. Dice, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y Él los protegerá del maligno. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor.